Mi nombre es Daniela Gallón, vengo con mis compañeros Lady Joana Real, Juan Fernando Sánchez, William Andrés Peña y Librali Natividad Mosquera a presentar la propuesta para el establecimiento del manejo integrado de plagas dentro del cultivo de lulo producido en campo abierto y cultivo de tomate producido bajo invernadero. Aquí identificamos sus características agronómicas, las plagas más importantes que los afectan y la forma en que su biología influye en el manejo. Además, se desarrolla un plan de manejo integrado para cada cultivo, integrando estrategias de prevención, monitoreo, umbrales de acción, controles culturales, biológicos, físicos y químicos. Todo esto acompañado de un análisis de costos que permite evaluar la viabilidad de cada componente. La finalidad de este trabajo es comprender cómo un MIP bien estructurado puede reducir pérdidas, evitar resistencia a insecticidas y mejorar la sostenibilidad y rentabilidad de los cultivos. Bueno, por aquí entonces vemos el lulo o Solanum quitoense. Es un arbusto semisilvestre de la familia Solanaceae. Es un cultivo típico de zonas andinas y se adapta muy bien a climas húmedos subtropicales. La planta desarrolla un follaje amplio y ramas productivas que sostienen los frutos, los cuales se destinan al consumo fresco y a la elaboración de jugos y productos procesados. En cuanto a la densidad de siembra, lo usual en sistemas comerciales es dejar entre 2 y 3 metros entre hileras y entre 1 y 1.5 metros entre plantas para asegurar una buena ventilación y reducir problemas fitosanitarios. En la época de siembra en Colombia, el cultivo se puede establecer durante diferentes momentos del año, siempre buscando periodos con suficiente disponibilidad del agua. El lulo crece entre los 1.200 y 2.200 metros sobre el nivel del mar en temperaturas templadas. Y sobre las condiciones del suelo, prefiere suelos profundos, bien drenados y ricos en materia orgánica, con un pH entre 5.5 y 6.5. Otras características, este cultivo requiere poda de renovación, fertilización basada en el análisis de suelo, manejo de riego y control de malezas. Un manejo agronómico adecuado permite mantener plantas vigorosas, menos susceptibles al ataque de las plagas, como la mosca blanca. Aquí ya hablamos entonces de lo que es la mosca blanca. Es una de las plagas más importantes en el cultivo del lulo a campo abierto, debido a su rápida reproducción y su capacidad para transmitir virus. Cuenta con un aparato bucal chupador, succionador, el cual utiliza para extraer savia de las hojas. Su ciclo biológico es hemimetabolo, es decir, pasa de huevo, ninfa hacia adulto sin una etapa de pupa. Esto le permite completar muchas generaciones en el año. Las hembras colocan sus huevos principalmente en el en vez de las hojas, donde también se desarrollan las ninfas, y las moscas blancas causan dos tipos de daño. Daños directos, la reducción del área fotosintética, debilitamiento del follaje y afectación de la calidad del fruto. Y daños indirectos son quizás de las más importantes. Esta plaga es un vector de virus como vegomovirus y geminivirus, lo que puede generar pérdidas severas en el rendimiento. Ay, perdón. Así acá. En campo abierto los productores suelen usar insecticidas, pero también complementan el manejo con prácticas culturales como la eliminación de malezas hospederas, trampas cromáticas, ventilación adecuada y control biológico con parasitoides y hongos entomopatógenos. Entender la biología de la plaga es clave para aplicar correctamente el manejo integrado de plagas, que se explica en los siguientes puntos. Listo, entonces por acá sigue el compañero Juan.
Buenas noches. Cultivo en invernadero de tomate. Características agronómicas principales. Fisiología y tipo de planta. Planta herbácea anual o semiperennes en invernadero. Solanáceas con desarrollo indeterminado o determinado según variedad. En invernadero se usan variedades y portainjertos adecuados al manejo protegido. Época de siembra y densidad. En invernadero el cultivo puede ser estacional o continuo. Densidad son más altas que campo abierto. Disposición en doble hilera en balances o espalderas con distancia según sistema. 2.0 o 2.5 en plantas. Lineal en espaldera. Variedades según su guía técnica. Tipo de suelo o sustrato. En invernadero suele usarse suelo mejorado o sustratos, mezcla de turba, perlita, fibra de coco o sistemas hidropónicos. Drenaje y control de salinidad son críticos. Otras características ergonómicas del cultivo: control microclima, temperatura y humedad, poda y conducción, fertilización por fertirriego, manejo de plagas y enfermedades por control integrado, monitoreo, trampas, control biológico. Tipo de aparato bucal: adulto, lepidóptero, con aparato masticador, larvas que son minadoras, larvas masticadoras que penetran hojas, brotes y frutos, por tanto su daño es por consumo. Ciclo biológico: holometábolo, huevo, larva con 4 estadios, pupa, adulto. El ciclo es corto en climas cálidos, varias generaciones al año, y la biología favorece refugio dentro de las hojas, tejidos, dificultando control químico. Tipo de reproducción: sexual, hembras depositan huevos en vez de hojas y brotes, alta fecundidad y rápidas generaciones. Daños directos: galerías, minas en hojas, daños en frutos y brotes, pérdida de área fotosintética, desvalorización del fruto. En invernadero puede provocar pérdidas severas si no se controla. Daños indirectos: aumento de costos por tratamientos repetidos, desarrollo de resistencia e insecticidas por su indiscriminado, aparición de plagas secundarias por desbalance en enemigos naturales si no hay abuso de químicos. Aquí sigue ya la compañera Lady, que va a hablar sobre las acciones concretas para el hulo, la plaga Benicia tabaco mosca blanca. Hola, buenas noches. En el momento vamos a presentar un plan de manejo integrado de plagas para el cultivo del hulo a campo abierto, enfocado en la plaga de Bemicinia tabaco o más conocido como mosca blanca. Nos vamos a enfocar en 8 parámetros desde un inicio, que es la prevención, es la mejor opción en todo diseño o en toda propuesta de planes de manejo integrado de plagas, eh, entre la prevención y el diseño. Posteriormente se vendría con un monitoreo, un umbral de acción, un control cultural, un control biológico, control físico, control químico, que es el último que nosotros debemos apuntar. Si ya, no, digamos, con todos esos controles no se logra, la última opción que debemos hacer es el control químico. Y al final un registro y educación. Siguiente, por favor. Bueno, empezamos ampliando la información para esta propuesta MIP, la prevención y diseño del cultivo, enfocados en esa parte inicial, en el cual se debe usar plantas de material certificado y sano. Esto con el fin de establecer una distancia de aislamiento de cultivos susceptibles también cercanos,
eliminación también de malezas y hospederos alternos que mantengan poblaciones de mosca blanca. Esto se hace como por prevención. Siguiente, por favor. Seguido a eso, vamos con un monitoreo. En caso tal que hayamos pasado esa parte, debemos implementar un monitoreo, una inspección semanal de 25 a 50 plantas por hectárea, uso de trampas cromáticas amarillas pegajosas para detección temprana, conteo de adultos y estadios inmaduros. Estos registros deben de llevarse en un archivo y se manejaría con densidades por hoja. Siguiente, por favor. Seguido a eso, vendríamos a tomar acción en el umbral de acción. Establecer umbrales es muy importante, como por ejemplo, si hay de 5 a 10 adultos mayores de 5 a 10 se activa esta primera etapa o estas primeras etapas de 5 a 10 adultos en la hoja o presencia de ninfas en más del 5 o 10% en las plantas, se inician las medidas combinadas, ajustados con datos de campo y valor del mercado para poder entrar a accionar esta primera instancia de la prevención. Siguiente, por favor. También se les recomienda o se propone un control cultural, como por ejemplo medidas como rotación de cultivos no hospedantes, una siembra escalonada, eso con el fin de evitar picos sincrónicos, podas y manejo de densidades para una buena ventilación, así también como un riego y un estado nutricional adecuado para que la planta no presente atracción para este tipo de insecto. Siguiente, por favor. También se propone un control biológico, en el cual se solicita conservar o liberar enemigos naturales, por ejemplo, parasitoides Encarsia spp, depredadores como Macrolophus spp u hongos entomopatógenos como Beauveria baciana para etapas ninfales. Fomentar los refugios y bancos florales que sostengan estos enemigos es muy importante. Siguiente, por favor. Un control físico mediante trampeos con, valga la redundancia, trampas cromáticas amarillas y barreras físicas parciales. Mallas en viveros también es muy importante. Siguiente, por favor. Por último, si después de todas estas medidas no se logra controlar y estamos infestados de esta plaga, nos vamos a un control químico como uso último o como recurso último. En esta ocasión, preferir insecticidas selectivas y rotación de modo que al accionar evitar pues la resistencia, ¿no? Seguir recomendaciones nutricionales, proteger a los enemigos naturales, evitando aplicaciones groseras, porque cuando se sobrecontrola químicamente, también tendemos a dañar los insectos benéficos para nuestros cultivos. Siguiente, por favor. Y por último, y lo menos importante, llevar registro y educar. ¿Con qué? Mediante fichas de monitoreo y capacitación a productores sobre la identificación, manejo integrado y correcta aplicación de insumos. Esta sería la propuesta para este cultivo. Listo, ahora sigue la compañera Natividad, que pues va a presentar la propuesta del plan de manejo integrado de plagas para tomate. Propuesta de plan de manejo integrado de plagas, acciones concretas para tomate en invernadero, referente a la plaga tuta absoluta. Siguiente, por favor.
El primer ítem es la prevención y diseño del cultivo, instalar mallas de exclusión en entradas de invernadero, dobles puertas, limpieza de invernaderos entre ciclos e introducir solo material sano. El monitoreo en trampas de feromona sexual para la captura de machos. Se recomienda una densidad de 20-25 trampas por hectárea para la captura masiva. La inspección visual debe ser diaria, 2 o 3 veces por semana en periodos de riesgo. El umbral de acción. Basar las acciones en recuentos de trampas y daños en plantas. Las recomendaciones de acción varían localmente. En invernadero, aplicar medidas tempranas. Si las trampas capturan presencia sostenida o si se observan ninfas activas y daños en mayores a 1 o 2% de plantas en etapas sensibles. El control biológico. Se deben hacer liberaciones de parasitoides como tricograma para huevos depredadores, Niocioscorus tenuis, Macrolithus, uso de insectos entomopatófagos y hongos entomopatógenos, también la conservación de enemigos naturales, evitando insecticidas dañinos. El control físico-mecánico, poner trampas de feromonas para la captura masiva y trampas cromáticas para ninfas y adultos, la eliminación manual de hojas o partes con minas en etapas tempranas, también poner barreras físicas internas. El control químico. Se debe usar insecticidas compatibles con enemigos naturales, rotar modos de acción, aplicar solo si el umbral superado, evitar tratamientos preventivos uniformes y calendarizados sin monitoreo. Registro y educación. Registrar capturas, aplicaciones y liberaciones, evaluar efectividad y costos. Buenas noches para todos. Voy a presentar el tema de los costos en el cultivo del lulo. Hablaremos de un área de una hectárea donde tendremos un promedio de 2.500 plantas, donde se programan las labores como poda, limpieza, cada 15 días durante 2 meses, más o menos unas 4 jornadas, y se emplean 3 jornales por jornada. El concepto, mano de obra para la poda y eliminación de brotes, utilizaremos 12 jornales. Cada jornal tiene un costo de 70.000 pesos y en total tendríamos un costo de 840.000 pesos. La recolección y transporte del material podado, utilizaríamos 4 jornales, como les dije anteriormente, con un costo de 280.000 cada esta labor. En el tema de herramientas, utilizaríamos un paquete que cuesta más o menos 80.000 pesos y la disposición del material pues sería un lote que nos costaría 50.000 pesos. En la interpretación, el componente de control cultural para el ácaro blanco en el lulo tiene un costo aproximado de 1.250.000 pesos por hectárea en 2 meses y nos da un beneficio pues que reduce fuertemente la cantidad de tejido infectado, disminuye la necesidad y la frecuencia de acaricidas químicos y mejora la ventilación y la sanidad del cultivo. En el tema del componente sobre el tomate en el tris, también lo utilizaríamos en una hectárea se programaría pues las siguientes labores con los cuales utilizaríamos. Ya es más que todo son liberaciones pues de insectos para ayudarnos a controlar. En la liberación utilizaríamos ácaros
en una cantidad de 50 sobres por hectárea con un costo de 40.000 y en el cual utilizaríamos un subtotal de 2 millones de pesos. Utilizaríamos 1.000 individuos de chinches hortus, que son 4 paquetes, donde nos costaría 150.000 pesos cada uno para un total de 600.000. En mano de obra para la aplicación utilizaríamos 4 jornales que tendrían un costo de 80.000 pesos cada uno para un total de 320.000. Y en materiales utilizaríamos un paquete que nos costaría 100.000 para un total de 3.020.000 pesos. En interpretación, el costo aproximado del componente de control biológico de Contraltrit sería de 3.020.000 pesos por hectárea para una campaña de 2 meses. Aunque la inversión es significativa, permite reducir el uso de insecticidas químicos, disminuir riesgos de resistencia, proteger mejor la fauna benéfica y mejorar la calidad del fruto. En conclusiones generales de la presentación, pues tenemos que el MIT es el más efectivo cuando se integran desde el diseño del cultivo. El monitoreo es esencial pues a la hora de realizar o mirar el tema de los cultivos. Los umbrales de acción ayudan a tomar decisiones técnicas a la hora pues de utilizarlos. El control biológico es una estrategia clave en ambos sistemas. Y el manejo químico debe ser la última alternativa, como lo comentaron mis compañeros anteriormente. Los costos muestran que invertir en el MIT es rentable y la educación y los registros garantizan las mejoras continuas. En conclusiones específicas por cultivo, el lulo a campo abierto en la plaga de Bemis tabar, que es la mosca blanca, requiere un manejo basado en prevención, eliminación de hospederos y verificación adecuada, ya que se reproduce rápidamente. El uso de trampas, el uso de monitoreo, enemigos naturales, controles culturales, estrategias más efectivas que nos ayudan pues a combatir este tipo de plagas. En el tomate bajo invernadero, la plaga de tuta absoluta. El ambiente protegido facilita el control, pero permite también favorecer rápidamente la multiplicación de la plaga si no se monitora constantemente. El uso de las trampas, los parasitoides. En conclusión final, el manejo integrado de plagas en lulo y tomate es una estrategia sostenible y económicamente viable. La combinación de prevención, monitoreo, control biológico y uso racional de químicos reduce pérdidas, preserva la fauna benéfica y garantiza una producción más limpia y eficiente. Gracias. Listo. Por último, pues mostramos aquí ya las referencias bibliográficas en las que nos apoyamos para la realización del trabajo y muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias.